Bien, buenas tardes, sí. ¿Cómo está Ivonne? Y Electricista también está por el lado de Instagram. Bien. Bueno, esperamos que sea una buena tarde, que estemos todos bien. Eh, Vamos hoy día a compartir una clase que se llama La vida y el nivel del ser. Sí, esta clase viene a hacernos, ¿cierto? Busca hacernos reflexionar respecto a quiénes somos. Nosotros tenemos esta manifestación física, tenemos un cuerpo, tenemos una actividad laboral, una actividad, ¿cierto?, de la vida, sea que seamos dueños de casa, trabajadores, oficinistas, lo que uno quiera hacer en su vida. Y en realidad pensamos muchas veces que eso es lo relevante. Perdón, pensamos que eso es lo que en realidad debiera primar. De hecho, muchas veces buscan las personas transformar su vida a través de este aspecto, es decir, poder ser alguien en la vida. ¿Se ha fijado que es una forma típica de decir voy a trabajar o voy a estudiar o voy a emprender cualquiera de estas cosas, ¿cierto? Para ser alguien en la vida. Es decir, querer cambiar, querer modificar nuestro trabajo, nuestros ingresos, querer modificar o mejorar nuestras condiciones materiales. En general se transmite, ¿cierto?, la idea de que eso es ser alguien en la vida. Inclusive, ¿cierto?, alcanzar un grado de estudios, de niveles cualquiera, ¿cierto?, cualquier nivel educacional que uno quiera desarrollar, hasta un doctorado o lo máximo que uno pueda emprender o aprender. Bueno, finalmente mucho de esto da como resultado que la vida sigue siendo más o menos lo mismo en realidad. ¿Sí? Si bien es cierto, puede haber modificado en algo sus ingresos, puede haber, o sustancialmente haberlo modificado, también puede haber mejorado su condición material, vivir en otro barrio, vivir, ¿cierto?, tal vez en unas condiciones materiales, un mejor auto, en fin. Pero en general, las personas nunca vamos a hacer una modificación de fondo, solamente pensando en una modificación respecto a lo referido, ¿cierto?, a lo puramente material. Es decir, la transformación del ser humano, nosotros la hemos limitado al aspecto puramente externo, pensando que desde allí, ¿cierto?, va a provocar un bienestar que nosotros llamamos habitualmente felicidad o búsqueda, ¿cierto?, de aquello que nosotros podemos llamar como libertad, que finalmente nunca llega a ser eso. El independiente se torna más dependiente que cuando era, ¿cierto?, aguatronado. La persona que desarrolló grandes estudios se transforma, ¿cierto?, en una verdadera forma de vida, estudiar permanentemente, y finalmente no provoca grandes cambios en su existencia. Porque realmente los cambios de la existencia no tienen que ver con los elementos externos. La modificación finalmente, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta de un estado superior, de un estado mejor interior, no tiene que ver con lo material, o no tiene que ver puramente con lo material. Nosotros todos, ¿cierto?, tenemos un aspecto de la vida que en general desconocemos, que de hecho es el centro de este curso, que tiene que ver con el desarrollo de lo que internamente nosotros somos. Habitualmente, como decía, ¿cierto?, nos enfocamos en la modificación o en la mejora de las condiciones externas. Pero eso no quiere decir que si una persona es peleona, ¿cierto?, buena para discutir y pelear, no lo va, ¿cierto?, no va a cambiar necesariamente esa circunstancia. Es más, se va a transformar en un experto peleador porque va a adquirir más argumentos, ¿cierto?, va a tener más elementos para meter en la pelea, pero finalmente uno lo va a terminar viendo igual, ¿cierto?, en la discusión. La persona, ¿cierto?, que tiene la tendencia al alcohol, ¿cierto?, el borracho, en fin, tal vez ya no tomará un vino de caja, se tomará, ¿cierto?, un whisky refinado, pero seguirá siendo, ¿cierto?, parte de su vida y de su forma de funcionar el alcohol. Es decir, se refinó un poco más, pero la vida y los problemas y los asuntos de la vida van a seguir rondando en torno a esa condición.
Esto es bien interesante. Es muy importante en realidad que nosotros logremos darnos cuenta que la vida tiene dos elementos fundamentales, no solo uno. Por un lado tenemos, ¿cierto?, el aspecto externo que estaba mencionando, es decir, lo que es la vida, se llame esto el trabajo, la familia, las amistades, las reuniones sociales, los negocios, todo eso, ¿cierto?, es lo que es la vida. Y por lo tanto nosotros tenemos una relación con eso, ¿cierto? O somos, ¿cierto?, empleados o dependientes, independientes, o somos, ¿cierto?, dueños de casa, o dueños de casa, como uno quiera, o somos emprendedores, pero estamos, ¿cierto?, en la vida vinculados de una manera. Pero desconocemos habitualmente que también hay un aspecto interior. Y eso es lo importante, ¿cierto?, que nos interesa, al menos en este curso, que lleguemos a comprender. La vida también tiene ese otro aspecto que vamos a entender como el nivel del ser. Entonces existe, ¿cierto?, una línea, una coordenada, una forma, ¿cierto?, horizontal, ¿cierto?, que vamos a llamar la vida, que transcurre desde que nosotros nacemos, ¿cierto?, crecemos, nos desarrollamos, ¿cierto?, estudiamos, tenemos, ¿cierto?, familia, en fin, hijos, envejecemos, enfermamos, morimos. 70, 80 años, 50, 90, no importa. Pero funciona más o menos igual para todos nosotros. Pero hay un aspecto de la vida, ¿cierto?, que es la línea vertical. Y esto es muy importante, porque ambas líneas están relacionadas entre sí absolutamente. Pero la gran mayoría de las personas desconocen que existe esta relación. Entonces, claro, pensamos que la vida tiene que ver puramente con lo externo y nos olvidamos, desconocemos, no nos han dicho que existe un aspecto muy importante que es lo interior. Lo que internamente somos, el nivel moral, si uno quisiera verlo así, o el nivel del ser. Y que en realidad, cuando nos vamos metiendo aún más en esto, nos vamos a dar cuenta que el nivel del ser es lo que gobierna la parte exterior de nosotros, la vida externa nuestra, es decir, el nivel del ser gobierna y habla de lo que somos en la parte exterior. Como decía, la persona borracha va a ser más refinado, podría serlo, o no tan refinado, da lo mismo, pero tiene el defecto de la borrachera. El yo, ¿cierto? El defecto, la persona que es lujuriosa se va a ver envuelta siempre en problemas de falda, si es hombre, o bueno, o lo que fuere, ¿cierto?, con el sexo. Y también en el caso de la mujer, va a estar siempre permanentemente vinculado a ese tipo de dificultades. La persona que es buena para discutir, la que tiene la ira, ¿cierto?, o tiene, ¿cierto?, ese orgullo, esa necesidad de tener la razón, también va a estar siempre envuelta en esas situaciones. Aunque la vida exterior, ¿cierto?, sea la que fuere. Hay que comprender que realmente la felicidad, que el amor, que la paz, en realidad no se alcanzan en relación a lo que nosotros somos externamente, sino que están vinculadas directamente con lo que nosotros somos interiormente. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que queriendo ser felices, nos encontramos, ¿cierto?, permanentemente en discusiones, en problemas. Peleamos con una persona, con otra, ¿cierto? No sabemos resolver, simplemente reaccionamos. Queriendo ser felices en el amor, no encontramos la persona adecuada. Y así se puede quedar la persona para siempre o finalmente aceptar a cualquiera y ya está, no importa cuándo es lo que había. Listo, ¿cierto? Entonces finalmente nos vamos dando cuenta que nosotros todos no hemos logrado alcanzar un verdadero conocimiento de quiénes somos, menos del por qué estamos aquí y aún, ¿cierto?, ni siquiera sabiendo hacia dónde vamos. Simplemente respondemos a patrones que ya están establecidos socialmente y caminamos con la manada. Todos nosotros pasamos a ser sencillamente, ¿cierto?, ovejitas que caminan con la manada. Y lo que se estila que se haga, hacemos.
Si se dice, ¿cierto?, que hay que sacar ahora un postítulo, se hace y la persona va, y no, es que ahora si no tengo un postítulo, no sirve. Oye, pero si ya sacaste una ingeniería, viene, ¿cierto?, una necesidad, según uno, ¿cierto?, de eso. ¿Por qué? Porque detrás de eso supuestamente está aquella felicidad o aquel estatus que necesitamos alcanzar. Esto es un verdadero engaño. Es un engaño de parte de nuestros defectos psicológicos, que es lo que tenemos que tener claro. Realmente es el ego el que nos engaña. Y podemos pasarnos toda la vida en esta supuesta búsqueda, pero siempre proyectada hacia afuera. Y esto es lo lamentable, que pasa la vida completa sin haber modificado absolutamente nada realmente. Hay personas que pueden llegar a altos grados, ciertos sociales, grandes empresarios, los millonarios que uno quiera, inclusive, ¿cierto? Pero si uno tuviera la posibilidad de examinar el nivel del ser de esa persona, se va a dar cuenta que no se modificó. Es más, empeoró. Porque para muchas veces alcanzar altos niveles, cierto nivel social, a nivel externo, hubo que pasar sobre personas. Hubo que tener ciertas artes, cierto, que le llaman ciertos sociales. Es decir, hubo que aprovecharse de lo que hacían otros, hubo que maltratar a otros, hubo que comprar a otros, etcétera, etcétera. Realmente, ¿cierto? Es tal el afán que tiene el ego por superarse a sí mismo, el ego quiere siempre superarse a sí mismo, que finalmente es capaz de entrar en cualquier dinámica de vida para ese objetivo. Y queda totalmente relegado a segundo plano el desarrollo interior. De hecho, muy pocas personas realmente abordan su propio mundo interior como el origen mismo de su transformación. Existe, ¿cierto?, una sabiduría que es la sabiduría hermética, ¿cierto? Y uno de los postulados que ahí aparecen, ¿cierto?, tiene que ver con tan sencilla frase, ¿cierto? Tal como es arriba es abajo y tal como es adentro es afuera. Es decir, las circunstancias que nosotros vivimos en la vida, es decir, afuera, son nada más y nada menos que fruto de lo que nosotros somos dentro. Nos guste o no nos guste. No existe otra posibilidad. Esta ley de imantación, esta ley de atracción, es algo fundamental. Existió hace un tiempo, no sé si aún todavía está esa moda, de, ¿cierto?, la ley de atracción, el secreto, en fin, una serie de nombres para modificar la vida y ser felices y obtener riqueza o bienestar económico. En ninguna de esas, ¿cierto?, titulares o fórmulas se presenta, ¿cierto?, lo que significa la verdadera transformación, porque son parte del engaño también. Son las puertas falsas que uno podría llamar. ¿Por qué? Porque en realidad descartan la modificación profunda del ser humano, la eliminación de aquellos defectos que todos nosotros traemos. Los defectos psicológicos, la ira en nosotros, provoca las peleas que tengamos o discusiones que tengamos afuera. El orgullo es el fundamento del querer, ¿cierto?, ser más, tener más, acaparar más. El más siempre va a ser relacionado con este orgullo, esta vanidad, ¿cierto?, de lo que somos, ¿sí? Entonces necesitamos ciertas escarapelas, necesitamos ciertos broches, necesitamos ciertos títulos, certificados, necesitamos, etcétera. Engaños, no nos llevan a nada, no hablan de una transformación interior profunda. Realmente, una persona que se enfoca en el origen del problema, se va, ¿cierto?, a la raíz, se va a tener que necesariamente llevar hacia adentro de sí mismo. Esto realmente uno lo puede entender como una escalera. Se habla de la escalera maravillosa, de la escalera, ¿cierto?, que nos va a ayudar a ascender, pero pensando en un ascenso interior, porque en realidad es de lo que sí nos podemos encargar. No importa si somos pobres, ser pobre no es un pecado, ni es, ¿cierto?, un karma de algo que sea, ¿cierto?, tan duro realmente, cuando en realidad podemos ser personas de bien. Claro, se puede ser una persona de bien, indistintamente de la condición material. Pero realmente querer ser una persona de bien, indistintamente de nuestra condición material, no es tan fácil. Por el ego.
El ego siempre va a querer, ¿cierto?, modificar su aspecto o su forma de ser exterior. Ser mayor de edad, tener 60, 50, 40, hoy día, ¿cierto?, para muchos es un problema. Claro, no encuentra trabajo, se le llama de esa forma habitualmente, hoy estáis viejo, estáis vieja, ¿cierto? Y tiene 40 años y uno dice, pero wow, ya, ¿cierto? Viene una carga ahí. Pero eso no tiene ninguna relación con el nivel del ser. Puede tener, ¿cierto?, un color de piel determinado y no tiene nada que ver con la razón, con el nivel del ser. Es decir, los elementos o los aspectos, lo que somos nosotros externamente, físicamente, realmente no necesariamente debiera ser, ¿cierto?, un elemento guía. Pero sí lo usamos como una guía, sí lo usamos como una referencia, equivocadamente. Cuando una persona se da cuenta que eliminando, ¿cierto?, sus defectos, va modificando el nivel de relacionamientos, se va a encontrar que ya no llega a dar con personas y discutir. Conoce personas nuevas, personas que tienen otro temperamento y otra forma de resolver cualquier diferencia. Cuando no, todavía, ¿cierto?, se encuentra con personas que tienen que ir a la discusión, o que lo quieren estafar, o que le quieren no pagar, o no devolver un dinero. Se va a ver envuelto en esos problemas mientras en su interior uno tenga sus yoes de, de, de tacañería, ¿cierto? De quizás de poder tener problemas con el dinero, ser apretado, como decimos nosotros, ¿sí? O que la persona es excesivamente aprensiva. No importa. Los defectos que uno vaya a ir descubriendo ahí, ¿cierto?, en esa situación, son lo importante. Uno va a descubrir esos defectos y se va a dar cuenta que son esos yoes lo que lo llevan a esas relaciones. Y no son esas relaciones el problema. Habitualmente queremos cambiar las relaciones. Esto se da mucho en las relaciones de pareja. Habitualmente en la relación de pareja, cuando algo no nos gusta, al poquito tiempo ya queremos cambiar la pareja. Así de sencillo. No, dice uno, yo no me hago problema, no. Aparece con problema esta persona y yo cambio y fuera nomás. Perfecto. No viene, ¿cierto?, otra pareja y resulta que sale con lo mismo. Y uno dice, no, todos son pasteles, dice. Pero a veces el pastel es uno. Por no decir que siempre es el pastel uno. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos sentido de autocrítica. Y es mucho más fácil querer cambiar afuera las circunstancias, no entendiendo que el problema del origen está en nosotros. Cuando nosotros empecemos a llevar la atención a nuestro interior, nos vamos a dar cuenta que en el mismo instante en que están ocurriendo las cosas, ahí están los defectos que me están haciendo volver a repetir una y otra vez esa misma, ¿cierto?, relación, ese patrón de conducta, dicen que los psicólogos, ¿no? Bueno, ese patrón de conducta es modificable usando esas mismas palabras. ¿Y cómo así? Claro, el ego lo creamos nosotros. Por lo tanto, podemos eliminarlo nosotros. Y de eso se trata este curso. Aprender a descubrir a través de la autoobservación qué es lo que pensamos cuando estamos enfrente de una situación, ¿cierto?, de discusión, de pelea. Tal vez uno dice, oye, todas las semanas tengo una discusión distinta con mi pareja. ¡Wow, qué terrible! No, voy a cambiar de pareja, dice el ego. ¿Qué solución, no? Pero deténgase uno, obsérvese, mírese uno a sí mismo cuando está dándose esa circunstancia. Cuando la pareja se acerca allá a conversar con uno, ¿qué disposición hay en mí? Corporalmente, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me siento a gusto o me siento amenazado? ¿Qué quiero decirle? ¿Qué quiero reaccionariamente decir sin haber oído lo que me quieren decir? Tal vez me vienen a saludar, a dar un beso, a dar los buenos días y yo ya estoy como un gato, ¿cierto? Crispado. ¿Por qué es importante eso? Porque en ese mismo instante voy a estar descubriéndome a mí. Voy a estar realmente viendo quién soy en realidad. Y ya quizás no voy a poner la atención en la otra persona culpándolo, sino que realmente me voy a dar cuenta que los actores de esa escena que se repite constantemente están en mí. Entonces allí puedo recurrir a la divinidad que todos tenemos. Hágalo. Esa es la invitación. No me crea, compruébelo.
En ese mismo instante pídele uno a su propia divinidad, a su propia madre divina que todos tenemos. Madre mía, elimina esta emoción. Madre mía, elimina esta sospecha, esta molestia, esta incomodidad, lo que uno esté sintiendo. En ese mismo instante uno va a ir empezando a experimentar una diferente forma de entablar ese vínculo, esa relación, esa conversación. Más abierto, más abierta, más dispuesto. Esto es de comprobar. Cuando uno va haciendo eso gradualmente, va eliminando esos defectos que en ese ejemplo uno ha ido descubriendo, porque se va a volver a repetir nuevamente, porque el ego es repetitivo, por eso es mecánico, mecanicista, 100%, la escena se va a volver a repetir. Y más atento va a poder estar uno eliminando esos yoes que le están hablando a uno, le están diciendo cosas. Respóndele, está equivocada, ella no sabe, él no sabe, etcétera. Lo que le esté diciendo el ego a uno. Esas emociones que uno esté sintiendo, ¿cierto? Esa molestia, esa incomodidad, ese estado, ¿cierto?, del cuerpo en estado, ¿cierto?, de protección, así como que estuviera siendo atacado. Eso es el ego. Y uno cuando lo descubre, tiene la oportunidad de eliminar. Cuando lo sigue eliminando cada vez que se manifiesta, va a llegar un minuto en donde esa circunstancia, esa situación va a dejar de repetirse. Y de eso se trata esto. Cuando uno ha comprobado que sí puede modificar las circunstancias, es decir, que la vida va a poder ir teniendo, ¿cierto?, unos sabores o unos momentos distintos a los que vivíamos habitualmente, porque las personas nos vamos habituando y ya, ¿cierto?, como que la persona se hace muy común a que haya discusión o la pelea, el inconveniente, ¿cierto? Pero no elimina y menos experimenta felicidad, porque nadie queda feliz después de una discusión o de un mal momento, de una, ¿cierto?, palabras fuertes que se dijeron. Nadie puede quedar feliz. Entonces, cuando empezamos a aplicar esta muerte en marcha, es decir, pedirle a nuestra divinidad que elimine mentalmente, pero con mucha determinación, madre mía, elimina esta emoción, madre mía, sácame estos sentimientos, vamos a empezar a sentir y experimentar a la pareja en circunstancias parecidas, ¿cierto? Cada vez con mayor comprensión, cada vez con mayor amor y con verdadero, ¿cierto?, estado de apertura. Eso evidentemente nos va a llevar a que esas circunstancias finalmente un día dejen de existir. Es decir, hemos podido modificar algo de la vida haciendo una modificación en nuestro propio nivel del ser, en nuestro propio estado interior, que de eso se trata. Cuando uno es capaz de hacer esto, es que en realidad está dando con la clave de todo lo que es la transformación interior. No existen ciertos manuales, no existen libros, no existen videos, no existe ningún tipo de material afuera que pueda hacer este trabajo por mí. Este trabajo lo tiene que hacer uno, porque en el fondo habla de un esfuerzo propio de poder verificar, de poder experimentar a través de la propia vida de uno. Circunstancias hay de sobra. Todos vamos a tener circunstancias siempre que nos estén, ¿cierto?, generando una posibilidad de descubrir que hay yoes, que hay defectos que tenemos y que en realidad nos están haciendo pasar mal la vida y por lo tanto estamos haciendo pasar mal la vida a los demás, que podemos modificar. Entonces, este trabajo permanente de autoobservación y muerte psicológica va a ir provocando un estado de comprensión y de modificación en nuestro interior que va a ir teniendo un resultado afuera. Pero lo que es más maravilloso, que para poder escalar en esta escalera, ¿cierto?, del nivel del ser, que es una escalera siempre ascendente, es que es necesario que en algún minuto también demos un salto hacia arriba, ¿cierto? En este proceso ascendente. Vamos aplicando la muerte en marcha y luego, ¿cierto?, a través de la transmutación sexual, vamos a ir elevando, levantando este nivel del ser. El empuje, ¿cierto?, que realmente nos va a llevar a modificar el nivel del ser, va a estar en el sacrificio por la humanidad, que es el amor. Todo este trabajo realmente, cuando uno lo va comprendiendo y va dándose cuenta, es por amor. Es por amor a sí mismo, al ser en realidad, al ser de cada uno, que es lo digno que todos tenemos.
Todos nosotros tenemos un aspecto, un material maravilloso, divinal, que nos comunica, ¿cierto? Y que es nuestro aspecto superior, que es el ser. Podemos modificar por una búsqueda personal, absolutamente sí, pero cuando lo hacemos por nuestra propia divinidad, y es más, por querer realmente empezar a ser beneficioso para todo aquel que esté cerca de nosotros, entonces nos vamos a dar cuenta que estos tres elementos, la muerte psicológica, la transmutación sexual y el sacrificio por la humanidad practicados, ¿cierto? Nos van a llevar a un nivel superior. Este nivel superior es algo íntimo, cada uno tiene su nivel del ser y que en realidad se va a ir viendo reflejado en nuestra vida cotidiana, con mejores relaciones, con un pasar tranquilo a nivel material, pero sobre todas las cosas, con un intenso trabajo interior, espiritual. Esto es un trabajo espiritual, un verdadero desarrollo espiritual. No una pose, no una postura, no una parada, como decimos nosotros, no. Es algo mucho más profundo y que realmente nos puede hacer trascender, subir en el nivel del ser. Hay una pregunta, dice, ¿cómo puedo dar cuenta que lo que estoy haciendo son defectos míos y no son defectos de él o los otros? Eso en realidad no es el punto de este trabajo. El trabajo siempre, 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 siempre tiene que ver con uno. Nosotros no podemos saber y no nos interesa, realmente no debiera interesarnos lo que pasa con el otro. Sea la pareja, un amigo, un familiar, un conocido, una persona en la calle. No podemos responsabilizarnos de eso, pero sí nos podemos hacer cargo de lo que pasa en nuestro propio mundo interior. Y ese es el punto. De eso se trata. Y para allá debiéramos siempre dar, ¿cierto?, la energía. Y de ahí viene la autoobservación. Auto, a sí mismo, observación. Observación de sí mismo. Si nosotros aplicamos esto siempre para con nosotros, naturalmente, ¿cierto? Los eventos de la vida se van a modificar para con nosotros. Entonces, evidentemente nosotros porque somos imán, atraemos circunstancias. Eso es lo que realmente debiéramos saber comprender. Ahora, cuando una persona es capaz de modificar su interior, uno dirá, bueno, pero entonces yo voy a cambiar de pareja si yo tengo un problema, siempre peleo o tengo discusión. Eso no lo sabemos. No podríamos decir que ese es el objetivo, porque no es el objetivo. El objetivo es que uno elimine lo de sí. Y lo que se va a cambiar y modificar es la circunstancia que yo vivo con esa persona. Si es cierto a nivel laboral, uno dice, wow, entonces si elimino cierto el yo de las discusiones, no voy a pelear más con mis compañeros en el trabajo, tal vez hasta me cambie de trabajo. ¿Quién sabe? ¿Podría darse? Sí, podría darse. Pero no es el objetivo. No es el objetivo querer cambiar de trabajo. Porque si no, entonces ya pusimos la atención afuera y ya en realidad el objetivo, que es lo importante, ¿cierto? Que es conocernos a nosotros mismos, se desvirtuó, se perdió. Lo interesante es que uno aprenda a llevar la atención a sí mismo y darse cuenta que el origen del problema está en uno. Y cada vez que uno hace o evade esa responsabilidad, está perdiendo la oportunidad de conocerse a sí mismo y de cambiarse y modificarse. Entonces, realmente, está a cada instante dándose la oportunidad de modificar quiénes somos y cómo vivimos la vida. Es más, hay personas que gozan de tremendas oportunidades de vida y en realidad es porque tienen un nivel de ser alto. Gracias a electricista, a ti también. ¿Se da cuenta? Y viven en circunstancias súper, súper tranquilas, por ahí en el campo, nadie les molesta, no molestan a nadie, están muy atentos a su interior, pero su nivel del ser no se va a modificar. Es el que tienen y gracias a eso viven una circunstancia determinada. Si esa persona quisiera modificar su nivel del ser, va a tener que meterse a modificar su propia psiquis. Y eso es en base a tres factores. Esto de la psiquis es algo muy profundo. Realmente, si comprendiéramos que somos un imán, ni siquiera nos preocuparía modificar nada afuera. Cuando uno entiende que es un imán y atrae todo lo que vive, problemas, deudas, conflictos, discusiones, malos entendidos, personas mitómanas, ¿cierto?, que se llevan alrededor, gente que siga a otras, circunstancias de todo tipo,
están vinculadas con lo que nosotros somos. Hice referencia a eso por lo que hemos visto en las clases anteriores. Es importante darnos cuenta que aquí está todo vinculado, relacionado, y que no existe posibilidad de modificar nada fuera realmente, profundamente. Aunque uno se empeñe y lo va a hacer, claro. Uno va a decir, bueno, la persona que logró un gran negocio y era un pobre, pero sigue tal vez con los mismos yoes codiciosos de siempre. Pues sí. No modificó su interior. No existe modificación interior posible si no hay una ocupación a través de los tres factores de hacer esa transformación. Porque eliminar el ego requiere un estado particular del ser. Ya cuando estamos en un estado de autoobservación permanente, inclusive ya en ese instante estamos logrando un nivel del ser distinto. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo en actividad la conciencia. Ahora, que ese nivel del ser se modifique radicalmente, va a tener que pasar por los tres factores. Entonces, una persona que aparentemente, ¿cierto?, era embaucadora, tramposa, esa persona, ¿cierto?, puede decir, oye, pero consiguió tantas cosas, tiene una casa aquí, tiene el lugar, ¿cierto?, allá, va de vacaciones a tal lado, tiene una familia aquí. Sí, pero esa persona no ha dejado de ser tramposa. Su nivel del ser no ha cambiado y se vincula seguramente con personas que están en esa misma vibración o esa misma energía. Entonces, ¿ha modificado algo? No. A través, ¿cierto?, de una serie de argucias o de malas artes, ¿cierto?, ha logrado una modificación material, pero uno no se lleva nada material de acá. ¿Qué sentido tiene? El sentido realmente del conocimiento de sí mismo es poder transformarnos interiormente para que realmente lo que prevalezca sea el ser. La modificación interior debe llegar a tal punto en que en realidad la línea vertical que cruza la horizontal sea realmente la importante. Cuando alguien se olvida de la línea vertical y solo vive de acuerdo a la línea horizontal de las cosas de la vida, evidentemente le siguen pasando las cosas y sigue siendo víctima de las circunstancias. Así de sencillo, sigue siendo una víctima, ¿no? Las cosas le pasan. No comprende por qué le pasan. No se responsabiliza del por qué le pasaron. Le va a cargar los dados al otro, le va a decir a uno, ¿cierto?, que no, esta persona es la mala, no, allá esta persona, ¿cierto?, me quiso engañar, no, esta persona es la peleadora, no, esto me... Y así vive la gran mayoría de las personas. Entonces, aunque a uno le cueste creerlo, cada cosa de la vida que nosotros experimentamos la atraemos. Y mientras siga ocurriendo así, seguiremos viviendo, ¿cierto?, el nivel de inconsciencia que estamos experimentando. Entonces se necesita algo muy importante para hacer esta modificación, que es una rebeldía psicológica. Se requiere, ¿cierto?, un estado particular de revolución interior. ¿Qué es realmente esta revolución interior? ¿De qué se trata? De tomar, ¿cierto?, de ser capaz de tomar este trabajo sobre sí mismo, con estos tres factores, es decir, descubrir y eliminar los propios defectos psicológicos, no los de los demás, no se puede hacer eso. Ser capaz de aprender a utilizar su propia energía sexual, su propia energía creadora sexual, para poder transmutarla con la pareja. Y sobre todo, aprender a compartir es lo que más nos cuesta. Realmente somos muy egoístas. Cuando aprendamos, ¿cierto?, a poder compartir con los demás lo que a nosotros nos está sirviendo, es que realmente está empezando a arder esa llamita de amor que todos tenemos, pero que hay que levantarla, hay que hacerla que sea, ¿cierto?, un fogón inmenso. Que quiera ayudar, que quiera colaborar, que quiera, ¿cierto?, compartir esta información. Cuando va ocurriendo esto es que nos vamos a ir sumiendo en un estado de desarrollo permanente o de búsqueda del desarrollo permanente de nuestro propio interior, de nuestro propio, ¿cierto?, mundo interior. Entonces, eso va a pasar cuando nos demos cuenta que ya basta, ¿cierto?, de esperar que los cambios ocurran afuera y ya, que cambie el gobierno y ya, que aprueben una constitución y ya. O sea, estamos equivocados. Seguimos buscando afuera lo que debe pasar primero dentro de uno. Nos falta
ese coraje de decir, bueno, basta, esto lo voy a cambiar mi vida yo, pero no cambiando afuera, que al final, ¿qué más da? Es cambiando dentro. Si uno tiene un problema, una discusión, un problema permanente con alguien, bueno, vaya uno, obsérvese y descúbrase. Y elimine uno esos yoes. De plano ya le pone uno muerte y le pone ciertas ganas. Que si uno tiene problemas que siempre anda, que le gusta a una, que le gusta a otra, que le tincó cierta persona, que, oye, mata esa lujuria, ya basta, ya, déjate de darte vueltas, ya. Elimina, métete a descubrirte y trasciende ya de una vez, porque si no siempre sus escenas, su vida, como decíamos, va a vivirla en torno a eso. No, es que en realidad siempre dejo la droga y me dura un rato, después vuelvo y... Bueno, decídase. Hola Santiago, ¿cómo está? Hay una pregunta electricista, también se sumó Hitchell, dice electricista, ¿qué le sucede con las personas que es delincuente, estafa, engaña, mienten? ¿Qué le sucede con las personas que es delincuente? No entiendo la pregunta. Si la pudiera ampliar electricista, porque ¿qué le sucede? No entiendo esa parte. Bueno, la cosa es que en realidad uno tiene que ser definido y decidido, porque si no, entonces no va a poder hacer nunca una modificación. Se requiere ese ánimo, se requiere, ¿cierto?, esas ansias de ser ya algo distinto y dejar de vivir esta vida tan mecánica, tan, ¿cierto?, que ni siquiera la vive uno, la vida lo vive uno. Las cosas le pasan a uno. Y uno dice, pero ¿por qué me pasa? ¿Y por qué me sigue repitiendo esto? Cuando hagamos ese esfuerzo, esa capacidad de poder, ¿cierto?, reflexionar íntimamente, porque esto requiere detenernos, ¿cierto? A decir ya, bueno, basta. ¿Hasta cuándo voy a seguir esto? Experimentar es lo importante, pero experimentar para de verdad cambiar. Cuando uno se ha metido, ¿cierto?, y se pone a descubrir sus defectos, y cada vez que está frente a una situación, a una circunstancia de la vida que no le agrada, que está molesto, que le incomoda, que quiere modificar, y lleva la atención a su propio interior, uno va a descubrirse y va a descubrir cosas que tal vez ni se imaginaba. Y eso, ¿cierto?, es algo que es importantísimo. Aunque no le guste a uno lo que está viendo, es una realidad. La está viendo en uno. Se da cuenta que uno está estafando a alguien, le está mintiendo a alguien. Por la, ¿cierto?, justificación que uno tenga, no importa, pero está mintiendo. Entonces uno se va a dar cuenta que es esa mentira, ese estado de mentiroso, ese yo mentiroso, el que atrae circunstancias, ¿cierto?, de engaño. Porque el que miente una vez va a tener que cubrir la mentira con otra y así se la va a llevar y luego, ¿cierto?, sale pillado. Y luego de eso se tiene que hacer la víctima. Porque claro, no le queda más que tirarse al suelo y hacerse el muerto porque es la única forma de salir de la situación. Y eso le va a llevar, ¿cierto?, a que pierda clientes, que pierda amistades, que pierda parejas, que pierda, ¿cierto?, etcétera. Bueno, por ejemplo, pueden ser otras cosas y más. Lo interesante es que uno descubra ese yo ahí en acción. Entonces se va a dar cuenta que se va a ver envuelto con otras personas que mienten. Claro, porque para que uno esté en esa dinámica es porque hay personas que mienten también alrededor de uno. Porque es la misma energía. Hay personas que se van a traer, ¿cierto?, a los rollos de falda, a los rollos, ¿cierto?, sexuales. ¿Por qué? Porque tienen el yo de la lujuria activo y funcionando, haciendo lo que quiere. ¿Y con quién se junta ese? Con lo que le gusta lo mismo, la misma, ¿cierto?, enredo, y le gustan los triángulos amorosos, y le gusta, ¿cierto?, ir a meterse a la cama de otros. ¿Sí o no? Claro. Si el yo busca sus afinidades, porque es una energía, es una vibración, y esa vibración es lo que somos y atrae lo que somos. ¿Y con quién se ve el borracho? Allá, ¿cierto? En los carretes. Uno le puede dar el nombre que quiera al carrete, a lo más chic que hay, o el carrete más de suelo que uno quiera, lo que quiera, no importa el nivel del carrete, pero es carrete o materia igual. El yo de la droga y el alcohol está ahí, pero funcionando, y uno no, es que buena onda, hermanito, sí, súper bien, y está ahí. Después dice, ay, ¿por qué termino curado todos los días? Hoy me estoy matando todo en la mota, dice.
¿Por qué será? Oh, ando sin energía. Bueno, esos son los problemas que trae la droga y todo, bueno, para mencionar lo más básico. La dependencia es lo peor. Bueno, dice el electricista, ¿qué pasa si yo no cambio? ¿Sigo mintiendo? ¿Sigo estafando? ¿Sigo engañando? ¿Sigo envidiando? Bueno, simplemente no va a modificar su vida. La vida va a seguir siendo igual y peor, porque nada queda estancado. Entonces, claro, el que parte en A no se va a quedar en A. Luego B, C, D, A, Z, o sea, va a ser ya, va a sacar posgrado, postítulo, pero en esa forma. Entonces, ya sea en lo que sea que se viva, es decir, si por ejemplo tiene un negocio, va a seguir viviendo de esa forma, comprando artículos robados, revendiendo material cierto de mala procedencia, no dando facturas cuando tiene que dar, eh, asociándose con personas que le van a traer cierto estas cosas y aceptando funcionar así, por decir algo. ¿Eh? Y claro, después uno va a hacer una estafa mayor y hagamos un chequecito que no tiene fondo y lo tiramos. ¿Se entiende, no? En realidad es que uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. ¿Y esto por qué? Porque el yo no es algo que queda así tal cual. Es un permanentemente más y más y más y más. Sea la lujuria, la envidia, el engaño, el adulterio, sea la estafa, lo que usted quiera. Siempre va a ir por más. El yo es el camello, que dicen que no pasa por la aguja, el ojo de la aguja. ¿Ah? Dice el electricista, disculpa la pregunta, a veces me pregunta qué beneficios tiene cambiar. Bueno, los beneficios del cambiar tienen que ver con que la conciencia es la que nos da la felicidad, el amor, la paz. Pero nosotros no tenemos conciencia. La conciencia es la que de verdad nos da la luz, nos da la claridad. La conciencia es lo que en realidad necesitamos despertar para salir de este estado, ¿cierto?, mecanicista y de permanente repetición, de vida cansona, aburridora. Si una persona se detiene y ve su vida, claro, uno podría decir, no, yo carreteo y lo paso bien y tengo mis amistades, mi grupo social. Maravilloso. Pero cuando está solo, sola, cuando en su interior siente ese vacío que aunque carretee y lo pase bonito y no sé qué, o viaje, pero hay algo de sí que no logra llenarse. Cuando así toda la vida igual tiene circunstancias que no logra entender por qué le pasa. ¿Por qué, cierto, sufre a nivel de pareja? Nunca llega a estar con la pareja adecuada y la sufre. Y sufre indeciblemente. Cuando en realidad no le encuentra sentido a la vida, por mucho que tenga hasta oportunidades económicas, laborales, sociales, pero pareciera que no va para ningún lado la cosa. Ese vacío es muy profundo. Y ese es el objetivo, que en realidad no estamos atendiendo lo que es importante. Nos estamos dedicando, ¿cierto?, a lo exterior puramente, pero no le hemos dado cabida al mundo interior. Y de eso se trata, que seamos capaces de comprender que si queremos realmente transformar nuestra vida, tiene que venir desde dentro de nosotros mismos. Una transformación interior profunda que requiere cierto un esfuerzo, requiere cierto esa rebeldía que estábamos mencionando, requiere un ánimo especial. Y uno dice, pero si yo no tengo ese ánimo, no me sale. O sea, yo estoy hastiado de todo esto, dirá uno, ¿cierto? Pero no, es como que me falta ánimo para poder desearlo así como lo está diciendo la persona. Bueno, es que a uno le falta mucho ánimo. Ese ánimo a uno se lo da, ¿cierto? Esa fuerza interior, la fuerza sexual. El ánimo se lo da a uno las ansias de ser, el anhelo de ser. Esas ansias de ser, ese anhelo de ser vienen de las hormonas. Y las hormonas son y tienen, ¿cierto?, su fundamento en la calidad de la energía sexual. Cuando la calidad de la energía sexual empieza a aumentar, nuestras hormonas también se fortalecen y aumenta, ¿cierto?, la irrigación sanguínea de estas hormonas que empiezan a regarse mejor en el cuerpo y por lo mismo alcanzamos más fuerza, más ánimo. Toda, ¿cierto?, nuestra incapacidad está, aunque no lo creamos, radicada en la capacidad, en la potencia de nuestra energía sexual. Cuando hemos abusado de nuestra energía sexual, claro, no tenemos ánimo ni para enhebrar una aguja. No, nada. Es muy importante comprender esto. La calidad de nuestros pensamientos tiene que ver con la calidad de nuestra energía sexual. Es porque en realidad el motor de la vida está ahí, es la vida misma. Pero necesitamos empezar. Para llegar a tener esa rebeldía, ese ánimo, necesitamos hacer un ejercicio profundo de reflexión. Empezar a ocupar ciertos tiempos, ¿cierto?, de la vida para poder detenernos. Esto no es una competencia, ¿cierto?, que tenemos que demostrarle algo a alguien.
Esto puede llegar a ser, y de hecho es, lo más importante que podemos hacer nosotros en nuestra vida. ¿Y cómo empiezo? Dice, es que parece que es tanta información y no sé por dónde empezar. Y esto, ¿cierto? Es importante, que logremos hacer un listado de nuestros defectos psicológicos. ¿Y cuáles son mis defectos psicológicos? Le voy a preguntar a mi amiga, a mi amigo, ¿cierto? Que me diga. No, no, porque son los defectos que otros ven en uno. Los defectos que yo descubra van a ser, ¿cierto? Los que yo voy a poder trabajar. Pero sobre todo, ¿sabes cuáles? Los defectos que más daño me hacen. Porque son los que más energía me restan. ¿Y cuál es el que más energía le resta a una persona? Es el que directamente me está quitando la energía sexual, que es la fuente misma. La fuente de la juventud, la fuente de la vida eterna, la fuente de la felicidad está en nuestra semilla. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es fundamental detener ese yo de la lujuria inmediatamente. Dejar de fornicar es lo fundamental, porque en la fornicación, en el orgasmo, ¿cierto? Estamos alimentando, pero por millares, estos yoes. Si nos metemos allí, realmente es que vamos a dar un freno a ese desperdicio que tenemos del potencial. Cuando hacemos esto, en realidad nuestro ánimo va a empezar a cambiar. Es que uno se da cuenta que cuando pierde la energía sexual, se está produciendo una baja tan profunda en el ánimo que es terrible. Rápidamente, ¿cierto? Se empieza a producir una decrepitud, un desánimo, una falta de vigor. El vigor es eso. Bueno, entonces hay que cerrar la llave, dejar de gastar la energía sexual botándola. Bueno, uno dice, pero si no tengo pareja, ¿qué hago con eso? Bueno, vamos a empezar a aprender a sublimar la energía sexual y bueno, ya va a tener que aparecer la pareja, pero no botarla porque, bueno, no tengo otra, no, pues uno no está haciendo ninguna transformación. Entonces, claro, pero hay que eliminar los yoes, trabajar esos yoes que le hacen botar la energía a uno, porque si no, entonces se trata de una lucha infructuosa, porque es como una represa que luego se llena y se rebalsa y ya está. Y ahí viene, ¿cierto? Nuevamente una descarga. Es importante que profundicemos cada uno en eso. Cuando aprendamos a apreciar nuestra energía creadora sexual, a valorarla y a conservarla, va a venir, ¿cierto? Un nivel de energía, de ánimo, de entusiasmo, de voluntad que no habíamos experimentado. Y esto es lo que en realidad nos va a dar el paso, el pie para empezar a ordenar el trabajo sobre nosotros mismos. Es fundamental detectar estos yoes y empezar a trabajar sobre ellos. De eso se trata el curso, ya lo vemos en las distintas clases, cómo aprender a estudiar el ego, cómo meditar en el ego, cómo eliminar el ego, cómo llevarlo, ¿cierto?, a finalmente que se saque, se erradique totalmente de nuestra psiquis. Es eso, si hemos logrado eliminar uno en algún minuto, es que podemos eliminarlos a todos. No nos quepa duda, podemos eliminarlos a todos. Necesitamos, ¿cierto?, meternos de lleno, sí, a esa parte, para que se produzca esa transformación. Ahora, si esto no nos llena, ¿cierto?, no nos interesa con esas ganas, bueno, no vamos a hacer una transformación profunda, porque lo que hemos creado no es menor. Los yoes que hemos desarrollado son realmente fuertes. Entonces vamos a tener que saber que requiere, ¿cierto?, una entrega al trabajo, que es lo que estamos viendo, y sobre todo generar lo que estábamos diciendo, una reflexión profunda cada vez más importante. Reflexionar profundamente significa que realmente lleguemos a la claridad de lo que estamos haciendo y realmente, ¿cierto?, lo anhelemos profundamente. Y reflexionar muchas veces se puede transformar en oración. Porque es eso al final, una oración profunda que realmente nos lleve, ¿cierto?, a comprender de qué estamos haciendo en la vida. ¿Cuál es el sentido si realmente todo esto se va a acabar? Sean 5, 10, 15 o 20, 30, 40 años, no importa, pero se va a acabar. Y entonces, ¿qué es lo que está uno haciendo acá? ¿Cuál es el sentido para el cual estamos acá? Y pasan los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, y sigue peor la cosa. Igual o peor, nunca va a haber un progreso
de manera, ¿cierto?, accidentada o por casualidad, no. No hay un progreso genuinamente interior, sino es porque alguien se dedica a eso. Si nosotros no lo hacemos, la vida nos va a consumir. Por eso la vida y el nivel de ser, ¿cierto?, tiene un encuentro, un punto en que se encuentran estas dos líneas. Pero va a depender de que nos enfoquemos en el nivel del ser para que realmente se modifique la vida. Y sobre todo nuestro nivel de ser, que es lo que sí nos llevamos para la siguiente vida. Si es que hay, si es que nos queda. ¿Sí? Hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede llegar a tener sexo sin llegar a orgasmo? Bueno, antes dice, yo lo escucho hace un tiempo y soy hombre y todavía no entiendo. ¿Cómo se puede llegar a tener sexo sin llegar a orgasmo? Bueno, en realidad el orgasmo, el espasmo, la eyaculación, que son un fenómeno, ¿cierto?, que literalmente se ve en conjunto, es decir, se experimenta en el mismo acto sexual. A veces antes, después, una cosa, la otra, a veces la mujer, ¿cierto?, experimenta más el orgasmo, más que una eyaculación, o a veces sí también eyacula, en fin. Son fenómenos que en realidad son descargas sexuales, descargas, ¿cierto?, de energía sexual. Esas descargas nosotros nos hemos, ¿cierto?, habituado a realizarlas, no es que sea naturalmente así. Y como nos hemos acostumbrado, ¿cierto?, hemos acostumbrado a la biología que funciona así, es como tener una llave abierta. Y corre el agua y ya, listo, se va perdiendo, no hay un sentido de utilización. Desconocemos que existe ¿cierto?, un aspecto de nuestra biología oculto, ¿sí? Lo que buscamos nosotros es transmutar, que es transformar la energía creadora sexual. La energía creadora sexual, ¿cierto?, deviene o viene de la misma, del mismo líquido seminal que tanto hombre y mujer tenemos, ¿sí? Que al llevarse a un proceso de purificación, es decir, ir eliminando los defectos psicológicos, vamos a ir produciendo, ¿cierto?, que se produzca una condensación. ¿Qué es que se condense? ¿Usted ha visto, ¿cierto?, cuando se empañan los vidrios de la casa o del auto, ¿cierto?, y se juntan gotitas de agua? Bueno, eso es que se condensó, ¿cierto?, el agua, es decir, se juntaron partículas que estaban en el ambiente de agua ¿cierto?, y se crearon gotitas ahí. Bueno, la energía sexual se produce algo parecido cuando se transmuta. Se produce, ¿cierto?, una condensación y se saca, ¿cierto?, o sale de esa energía condensada, ¿cierto?, la energía, que no es lo mismo que la materia, ¿sí? La energía es lo que en el fondo, ¿cierto?, nos importa a nosotros, porque es eso lo que vamos a transmutar. Ahora bien, para que se llegue a eso tiene que pasar la energía sexual por refinaciones. Porque si uno va de buena a primera y espera que esté refinada la energía, eso no es posible. ¿Por qué? Porque uno tiene los defectos psicológicos. Uno tiene que ocuparse primero de ir eliminando, sobre todo, como decía, ¿cierto?, el yo de la fornicación, el yo de la lujuria, que en realidad es el que mayormente hace que esta energía esté muy pesada, ¿cierto? Muy densa, muy, ¿cierto? Muy densa es la palabra en realidad. Entonces, cuando vamos eliminando los defectos psicológicos, lo que vamos a ir produciendo es que realmente vamos a ir refinando la energía creadora sexual al punto que se hace posible que sea totalmente transmutada. ¿Cómo es eso de transmutar? Es lo que estoy explicando, pero que además va a ser dirigida, ¿cierto?, llevada a través, ¿cierto?, de lo que nosotros hemos entregado en las clases y siempre vamos a repetir, a través del acto sexual. ¿Por qué tiene que ser en el acto sexual? Porque para que la energía, ¿cierto?, pueda realmente ascender, se necesita, ¿cierto?, de una condición particular, es que ambos polos se unan, macho y hembra, hombre y mujer, se una uno sexualmente y produzca una tercera fuerza, positivo o negativo, hombre o mujer, al unirse sexualmente producen una tercera fuerza, ¿cierto? Que es la que realmente va a darle ese impulso a la energía sexual. No es el semen, por ejemplo, que el que asciende, no, es la energía contenida, ¿cierto?, en el semen. Ahora, lo importante, ¿cuál es la máxima de esta práctica? Es nunca, nunca, nunca botar la energía, nunca eyacular, nunca fornicar, nunca llegar al orgasmo.
Eso es lo que buscamos, porque en ese sentido lo que vamos a ir formando es un verdadero, ¿cierto?, circuito hermético. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, somos un condensador de energía sexual. Entonces lo que necesitamos es cerrar el circuito. En la actualidad, la mayoría de las personas, el 99.9, bota la energía. Entonces, claro, por eso termina no despertando nunca. Cuando una persona deja de botar su energía, es decir, a través de los pensamientos de lascivia, la está botando en ese instante, a través del deseo, está botando, ¿cierto? Que desea el sexo, desea, ¿cierto? La fornicación, desea. Bueno, ese deseo le está haciendo botar la energía sexual. Ve a una mujer, ¿cierto? Y se queda pegado ahí mirando y todo. Está el deseo funcionando ahí. Cuando vamos cortando todas esas llaves que están abiertas, es que vamos cerrando el circuito. Al cerrar este circuito, ¿cierto? Al convertirse en un circuito cerrado, recién allí, producto de la unión sexual, es posible, ¿cierto?, desde ahí en adelante que se produzca el ascenso de la energía creadora sexual, que no asciende necesariamente inmediatamente por la columna, por el kundalini necesariamente, sino que lo que asciende primero son dos, ¿cierto?, cordones que se llaman Ida y Pingala, y que suben desde los testículos en el hombre y desde los ovarios en la mujer, y que hacen un recorrido, ¿cierto?, porque tienen, ¿cierto?, una forma, ¿cierto?, en donde hacen un recorrido llegando a la raíz de la nariz, ¿cierto? Y de manera opuesta, o sea, la raíz de la nariz izquierda está conectada con el testículo derecho, ¿cierto? Y la derecha, la fosa o la raíz de la fosa nasal derecha está conectada con el testículo izquierdo. Entonces, eso va a ser en un principio mientras vamos purificando la energía creadora sexual, porque tiene que pasar por este refinamiento. Ahora bien, cuando ya llegamos a un punto de, vamos a decir, de la calidad de la energía sexual, es recién allí que va a poder ingresar por un agujero, ¿cierto? Que queda ahí en el coxis, ¿sí? En el triveni, ¿sí? Va a poder ascender, ¿cierto? Recién la energía sexual por el centro de la médula espinal. Y es allí, ¿cierto?, que en ese proceso de constantes transmutaciones con la pareja, ¿cierto?, va a ir produciendo una activación de nuestros centros magnéticos por procesos de inducción eléctrica, es decir, en la medida que va ascendiendo esta energía que es de mayor fuerza, va a ir produciendo actividad en los centros magnéticos, ¿cierto?, desde el chakra básico, ¿cierto?, prostático, ¿cierto?, y luego, ¿cierto?, va ascendiendo por el umbilical, ¿cierto?, el cardias, ¿cierto?, el chakra laringio, chakra frontal, ¿cierto?, el coronario. Y va poniendo en actividad toda, ¿cierto?, eh, toda esta centros magnéticos que en realidad son la anatomía oculta de nosotros y que necesita llevarse a este nivel. Es por eso que los alquimistas lo que buscaban era realmente, ¿cierto?, esta transformación. Los antiguos alquimistas decían, transmutaban el plomo en oro. Claro, el plomo de la personalidad, es decir, del ego, lo transmutaban, ¿cierto?, en el oro de la divinidad. Claro, porque en el fondo lo que estamos buscando es volver a ligar, ¿cierto?, estos puntos que son, ¿cierto?, la glándula pineal, ¿cierto?, la pituitaria, que están separadas del centro, ¿cierto?, motor o centro de la voluntad consciente. Estos cuerpos, ¿cierto?, que también nosotros vamos a entender que están relacionados con nuestros cuerpos internos, son los que hay que volver a unir con Dios. Y eso es el ascenso del Kundalini. Esto, ¿cierto?, es un proceso que se debe vivir en pareja porque la energía sexual nunca va a llegar al punto ¿cierto?, de ebullición, el punto que debe llegar solo. ¿No? Por eso se dice, nosotros salimos en pareja y tenemos que volver en pareja, porque en realidad es en la pareja, en la unión de ambos polos, ¿cierto?, que se alcanzan los niveles, ¿cierto?, de activación de la energía creadora para poder desarrollar este ascenso, ¿sí? Es así como se produce esta transmutación, es lo que pregunta el electricista, ¿sí? Y evidentemente para que se produzca este hermetismo es requisito no botar la energía, no perder la energía creadora sexual. Y nosotros la botamos, ¿cierto?, a través de los deseos, de los pensamientos y de la fornicación misma. Hay que trabajar intensamente en eso y luego lo otro, ¿cierto?, lo de la pareja se va a ir dando.
pero hay que dejar, ¿cierto?, de estar lamentándose si no se tiene pareja. Bueno, no tengo pareja, ¿cómo decirlo? Bueno, póngase a hacer una cosa y ya. Porque si uno se queda en las lamentaciones, evidentemente, de alguna manera le está haciendo el quite realmente a empezar el trabajo. Esa es la invitación, ¿sí? Aquí, a cada uno nos ha llegado esta información cuando nos ha llegado. Personalmente me llegó estando soltero, yo era muy pequeño, sí, tenía 18 años recién, y no entendía nada. Bueno, no sé si entiendo tanto hoy día, pero sí sé que esto requiere un proceso de transformación profunda. Esto no es algo superficial. No es, ¿cierto?, un curso para hacer ciertas posturas de yoga o para pintar un cuadro. ¿No? Esto es tremendamente trascendental. Cuando uno, ¿cierto?, se dé cuenta de esa trascendencia a través de sus propias reflexiones, como lo que estamos invitando, que se haga una profunda reflexión, es que probablemente se va a dar cuenta que está enfrente de la gran oportunidad que el ser ha estado empujando para que uno logre, ¿cierto?, conectar y de una vez ya empezar en lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí. Agradecemos la participación. Las personas que quieran, ¿cierto?, nos pueden contactar. Mi nombre es Omar. Pueden hacerlo a través de los mismos estos canales, ¿cierto?, de YouTube, de Instagram. Y me pueden escribir también a mi teléfono, si hay un WhatsApp, más 569-9960-3506. Ahí, ¿cierto?, me escriben si quieren participar. Si no quieren escribir, igual pueden seguir viendo las clases y participar. Las clases son gratuitas, las hacemos los martes y los sábados. Los martes a las 8, los sábados a las 5, horario de Chile. Y los días jueves nos reunimos por Google Meet para hacer prácticas de las que aquí, ¿cierto?, compartimos para que se puedan ir entendiendo y profundizando y aclarar dudas si es que van quedando. Gracias, Berta, a ti también. Un gusto. Qué bueno que puedo conectar también. Abrazos. Gracias. Que tengamos todos un buen y útil fin de semana. ¿Sí? Y vamos, que sí se puede. Gracias. Chao, chao.